A lo largo de la historia, los nombres de los estados han servido no solo como etiquetas geográficas, sino como herramientas de legitimación política. El caso de Rusia y su relación con la Rus de Kiev ilustra cómo una denominación puede transformarse en una narrativa que justifica la apropiación histórica, territorial y cultural. Desde la decisión de Pedro I de rebautizar Moscovia como Imperio Ruso, hasta la construcción de una identidad nacional basada en una conexión artificial con la Rus medieval, el nombre Rusia se ha convertido en el fundamento de una ideología expansionista que persiste hasta hoy. Si se ignora la lógica, entonces tampoco ayuda la morfología, porque cualquier palabra no es solo un conjunto de símbolos y sonidos, sino también su significado, contenido y pensamiento. Y cada pensamiento tiene su propia vida. Nace, se desarrolla y cambia, envejece y finalmente muere. Este proceso debe ser comprendido no solo por filólogos y lingüistas, sino por cualquier persona que pretenda hablar y pensar al mismo tiempo. Los rusos, para quienes el propio nombre de su país, Rusia, ya implica una cierta ideología, ni siquiera sospechan cuán antinatural es esta denominación en el contexto de sus pretensiones de descendencia de la Rus de Kiev. Como se sabe, en el año 1721, el zar de Moscovia, Pedro I Romanov, decidió llamarse emperador de Rusia. Evidentemente, con esto se formalizó la pretensión de Moscovia sobre la herencia de la Rus de Kiev, incluidas sus antiguas tierras, población, historia, etc. La cierta similitud fonética entre Rusia y Rus, permitió a los rusos identificar estos nombres, lo que llevó a derivar su propia historia desde los tiempos del príncipe Oleg, quien en el año 882 declaró a Kiev la madre de las ciudades rusas. Sin embargo, esta identidad es, por decirlo suavemente, dudosa. Se pueden notar algunas inconsistencias semánticas y morfológicas a las que podemos dirigir la atención formulando algunas preguntas. ¿Por qué Pedro I eligió el término Rusia para el nuevo nombre de su estado en lugar de Rus, que ya tenía respaldo histórico? Porque en un estado llamado Rusia, el pueblo titular se autodenomina Ruskiye, rusos, y no Roskiye. ¿Por qué la palabra Ruskiye, rusos, como autodenominación del pueblo, suena más como un adjetivo que como un sustantivo? Intentemos responder a estas preguntas. Pero primero, aclaremos por qué el zar Pedro I cambió el nombre de su estado. A finales del siglo XVII, Europa en su conjunto percibía Moscovia como una continuación natural de la Horda tártara, es decir, como un despotismo oriental, asiático, donde la población carecía de cualquier derecho, ya que el gobernante era dueño no solo de la propiedad, sino también de la vida de sus súbditos esclavizados. Aquí podemos ver el mapa de Ucrania del ingeniero militar y cartógrafo francés Guillaume Levasseur de Boplan, del año 1680, basado en el mapa general de 1648. En la esquina superior derecha se indica la ubicación de Moscovia, Moscovia Pars, tierra de Moscovia. Y en esta imagen podemos ver el escudo de Moscovia, año 1702. Y una moneda de 1707. En el anverso de la moneda está la inscripción rublo
moscovita, no ruso. Pedro I, quien pretendía ser un ferviente europeísta, era consciente de esta percepción de su estado y trataba de abrir una ventana a Europa, copiando ciegamente sus costumbres, leyes e incluso vestimenta. Quería demostrar a los europeos que su país no era diferente de los demás estados europeos. Para ello era necesario deshacerse del nombre del estado con connotaciones negativas y elegir uno más favorable. En el siglo XVIII, Europa todavía recordaba la Rus de Kiev. Recordemos que la tierra de Rus de Kiev, era la cuenca media del río Dnipro, es decir, el territorio de la moderna Ucrania, y la percibía como una entidad histórica europea. Para entonces, Pedro I ya gobernaba Kiev como su dominio, por lo que consideraba que tenía derecho también a su historia. De esta manera, la historia y el nombre de la antigua metrópoli Rus se convirtieron en la historia y el nombre de su antigua provincia Moscovia. El hecho de que Pedro I llamara a su estado Россия, Rusia, en lugar de Rus, demuestra claramente la falta de memoria histórica en la élite moscovita del siglo XVIII respecto a la antigua Rus. La palabra Россия, Rusia, es griega, ya que así llamaban los griegos a la Rus desde los tiempos del emperador bizantino Constantino Porfirogéneta. Esta transcripción aparecía en la literatura escrita en griego, incluidos los textos teológicos que llegaban a la Rus desde Bizancio. Así, la Iglesia Ortodoxa de la Rus fue el entorno donde se utilizaba activamente el nombre extranjero Россия. La Iglesia sobrevivió a la Rus de Kiev, aunque sufrió transformaciones bajo la influencia de la Orda. Por supuesto, algunas tradiciones eclesiásticas persistieron hasta principios del siglo XVIII, incluida la costumbre de llamar a la Rus por su nombre griego Россия. No es sorprendente que precisamente el entorno eclesiástico haya sugerido al poco ilustrado zar la idea de un imperio y el nuevo nombre del Estado. Desde entonces, al llamarte Rusia, Moscovia comenzó a desarrollarse como un híbrido. Detrás de su fachada europea siempre se escondía su esencia asiática. Aunque los rusos llaman Россия a su estado, a sí mismos se autodenominan ruskие, rusos, a pesar de que las lenguas eslavas no presentan alternancias entre las vocales U y O, es decir, las palabras Россия y Ruski no comparten raíz y han aparecido de manera independiente en el léxico ruso. Esto confirma una vez más que el nombre Россия es artificial para Moscovia, cuyos habitantes, antes de las reformas de Pedro I, se llamaban moscovitas y ni siquiera se consideraban rusos. Los ucranianos, herederos genuinos de la Rus de Kiev, tampoco identifican ahora Rus y Россия como sinónimos. No es por una postura antirrusa, sino porque la Rus fue un fenómeno histórico distinto de la Rusia moderna, sin conexión geográfica ni cronológica. En resumen, Rusia es sucesora de la Rus en la misma medida en que Rumania es la sucesora del Imperio Romano. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Rumanía no aspira a restaurar el Imperio Romano ni a subyugar a todos los pueblos que vivieron en sus antiguos territorios. Rusia, en cambio, no solo fantasea con esta idea, sino que trata de ejecutarla de la manera cruel y despiadada.
La diferencia entre Rusia y Rusia no es solo una cuestión de etimología, sino de identidad, historia y poder. Rusia ha moldeado su relato en función de una apropiación que le permite justificar su expansión, negando la autonomía de quienes realmente heredaron el legado de la Rus de Kiev, los ucranianos. Si entendemos esta distorsión, podemos desmontar los mitos y reafirmar una historia libre de manipulaciones. Si quieres más contenido que exponga estos temas con rigor histórico, suscríbete a Casa de Ucrania. Cada interacción en el canal, un like, un comentario, una suscripción es un paso más hacia la difusión de la verdad histórica y la resistencia contra la propaganda.